Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, Agustina, nuevamente. Bien, chicos, vamos a admitir a Susana y que se conectó. Bien, clase pasada de pasada. Habíamos comenzado con fármaco medicamento. Después, la semana que viene, les voy a decir en qué horario el día viernes vamos a recuperar la clase que no pude dictar. Pero ahora vamos a seguir con el tema de la clasificación, que se acuerda de yo les había nombrado que los medicamentos se clasifican dependiendo, bueno, de varios criterios, como por ejemplo el origen del fármaco o el modo de acción, ¿sí? Nosotros vamos a presentar tres clasificaciones de los medicamentos, que es por su origen, por su modo de acción y por la naturaleza, perdón, de la enfermedad. ¿Sí? Comenzando por su origen, tenemos los de origen naturales, ¿sí? Que tenemos de origen mineral, como es el yodo, por ejemplo, el azufre, el fosfato, las sales de calcio, el hierro. Tenemos también de origen animal, como son las hormonas, como por ejemplo la insulina, vitaminas, como la vitamina A, la vitamina E, el hígado de pescado, que es aceite, ¿sí? Bien, y después tenemos todo lo que son de origen vegetal, que serían los alcaloides. Dentro de ellos tenemos también los semisintéticos, que son productos, digamos, de fermentación, como son, por ejemplo, los antibióticos, como son, por ejemplo, las vitaminas. Después también tenemos productos de ingeniería genética, como es, por ejemplo, la insulina recombinante, los esteroides, y los sintéticos, ¿sí? Que son productos de síntesis química, que son, digamos, fármacos que reemplazan los fármacos naturales con la suspensión de algún efecto adverso, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina. ¿Bien? Después tenemos, según el modo de acción, tenemos los medicamentos preventivos, por ejemplo, que son medicamentos para tratar la causa de la enfermedad, ¿sí? Después están los sustitutivos, que son los que compensan ciertas deficiencias de una sustancia esencial en nuestro cuerpo. Y después tenemos los medicamentos sintomáticos, que son aquellos que alivian síntomas. ¿Sí? No siempre es fácil distinguir esas categorías, tanto sustitutivos, preventivos y sintomáticos, eh, porque algunos tienen más de un modo de acción. ¿Sí? Por ejemplo, los hipertensivos o antihipertensivos, mejor dicho. ¿Qué hacen? Ellos suprimen los síntomas asociados con la hipertensión arterial, pero también desempeñan un papel preventivo ante las complicaciones cardiovasculares de hipertensión. ¿Sí? Y después está la clasificación según la naturaleza de la enfermedad, que se clasifican en 17 grupos, ¿sí? Que no hace falta que lo anoten, solo se los cuento para que lo sepan. Tenemos el primer grupo, que son las enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿sí? Segundo grupo, neoplasias, o sea, todo lo que sería para cánceres. Tercer grupo, endocrinas, nutricionales, metabólicas y todo lo que tiene que ver con desórdenes inmunológicos. Cuarto grupo, enfermedades de sangre. Quinto grupo, desórdenes mentales. Sexto, enfermedades del sistema nervioso y órganos sensoriales. Séptimo, enfermedades del sistema circulatorio. Octavo, perdón, enfermedades del sistema respiratorio. Noveno, enfermedades del aparato digestivo. Décimo, enfermedades del sistema genitourinario. 11, complicaciones de embarazo, parto y puerperio. 12, enfermedades de la piel y tejido subcutáneo. El grupo 13 son las enfermedades del sistema muscular y tejido conjuntivo. El grupo 14 son anomalías congénitas.
El grupo 15 sería todo lo que es periodo prenatal, y después está el grupo 16, que son todo lo que sería síntomas, señales y condiciones de enfermedades, y el 17 lo que sería accidentes y envenenamiento, que solo se lo cuento para que lo sepan, que hay diferentes tipos de clasificación. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que sería farmacodinamia, ¿sí? Que la farmacodinamia, como dice ahí, analiza cómo afecta un fármaco al ser humano. ¿Sí? También todas las interacciones que se produce tras nosotros ingerirlo. Entonces, es un proceso que es complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada persona somos única y cada uno de nosotros asimilamos un medicamento de forma diferente, quizás. ¿Sí? Es de vital importancia, sí, conocer cómo afectan o cómo pueden afectar determinados fármacos a una persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen situaciones por ahí un poquito más complicadas, ¿sí? Más que nada en todo lo que es el entorno sanitario. Y hay que saber por ahí cómo afrontar, cómo evitar cada uno de los casos. ¿Sí? Entonces, para que, digamos, un medicamento cumpla con su objetivo, ¿sí? Ese medicamento debe unirse a un receptor concreto de nuestro cuerpo. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿y cómo sabe el fármaco que a mí me duele la cabeza? ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe unirse a un receptor concreto de nuestro cuerpo. Una vez que eso sucede, ¿qué pasa? El principio activo es capaz de realizar varios cambios dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Entre esas modificaciones, la más interesante está en lo que es el cierre, la apertura de todo lo que son los canales iónicos. ¿Sí? También hay ciertos medicamentos que generan cambios en lo que es la actividad enzimática, ¿sí? Que sucede, por ejemplo, con la insulina que se inyectan los diabéticos. ¿Sí? Y hay otros fármacos o algunos fármacos que son capaces de inhibir o activar los receptores nucleares. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, los estrógenos para el síndrome menstrual. Bien, entonces, ¿cuáles serían los mecanismos de acción de la farmacodinamia? ¿Sí? Eh, como les coloqué, se conoce como MA a lo que sería mecanismo de acción, que eso por favor anoten la sigla MA, mecanismo de acción, porque después en las evaluaciones muchas veces le coloco las siglas y después no van a saber qué es. ¿Sí? Entonces, MA no es más, che, más, vení, no, es mecanismo de acción. ¿Sí? Entonces, se conoce como mecanismo de acción a todas las reacciones o manifestaciones que provoca un medicamento dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Y hay factores que influyen en ese mecanismo de acción. ¿Cuáles son esos factores? La afinidad, o también lo pueden encontrar como grado de atracción. ¿Sí? Grado de atracción entre qué? Entre el fármaco y el receptor. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor afinidad haya, más probabilidades hay que ese medicamento provoque efectos deseados en una persona. ¿Sí? Bien. Luego tenemos lo que es selectividad o la capacidad de un fármaco de incidir en una parte concreta del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, un medicamento para el riñón, un medicamento para los huesos, un medicamento para el corazón. Bien. A veces es vital que la incidencia no afecte a todo el organismo, sino que a una parte concreta. ¿Sí? ¿Y cómo se consigue eso? Porque se utiliza la capacidad de unirse a ciertos receptores. Después tenemos potencia. ¿Qué se refiere a potencia? A la cantidad de medicamentos, medido en mililitros o miligramos. Hola, Y buenas tardes. buenas tardes, Eliana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va? ¿Mejor? Bien, bien. Estamos mejor. Ahí les contaba a los chicos del otro grupo que tuve anterior.
vengo con la medicación. El tema es que en el caso de mío, que me agarró una bacteria en los riñones, soy alérgica a la penicilina. Entonces, el medicamento que puedo tomar con respecto a, para que vaya directamente a perdón, mejor dicho, el medicamento que puedo tomar para que elimine esa bacteria que no tiene penicilina se pasa intravenosa y tenían que estar 7 días internada. Entonces, tuve que el jueves ese hacerme estudios, entre ellos ecografía y demás, para ver cómo estaban los riñones, para tratar de evitar la internación. Así que bueno, salió bien, hasta el momento, salió bien, vengo con 2 tipos diferentes de medicación. Una es el Siriax, que creo que la mayoría lo conoce, y por otro lado tengo furantadina y nitrofurantoína, que son 36 cápsulas, que si Dios quiere ya las termino en 2 días, y después tengo que esperar 7 días y volver a hacerme los análisis para ver si la bacteria se erradicó. Si no se erradica la bacteria, me tengo que internar 7 días, que es lo que estoy intentando evitar, porque es un caos para mí internarme, pero venimos bien. Por lo menos no vengo más con dolor, que eso está bueno, eso significa que está haciendo efecto, porque ese jueves no me podía mover del dolor de riñones que tenía y me asusté, la verdad, porque si no soy media dura también para ir al médico. Soy media dura, pero como yo ya tuve anteriormente, cuando era mucho más chica, una infección en los riñones, realmente cuando me di cuenta que no era dolor de cintura, ahí me asusté y me fui. Pero bien, gracias Eliana por preguntar. Gracias. Ahora sí, retomo. Les decía que otro de los factores que influye era el tema de la potencia, que era la cantidad de medicamento. ¿Sí? Que nosotros lo conocemos como dosis, ¿no? ¿Bien? ¿Cuánto es necesario para que haga efecto? Después tenemos la eficacia, ¿sí? Que es el máximo nivel de respuesta que puede tener un fármaco. ¿Sí? Sirve en realidad de medida. ¿Para qué? Para saber hasta dónde puede llegar o actuar ese fármaco en nuestro organismo. ¿Sí? Y por último tenemos reversibilidad, o lo podemos llamar capacidad de separación de un medicamento de su receptor. Es un concepto inverso a la afinidad. Entonces, cuanto menos reversibilidad tenga ese medicamento, ese fármaco, más va a durar el efecto en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Eso es tema de evaluación. ¿Ok? ¿Sigo? Bien. La diferencia con farmacocinética, ¿sí? Porque es común, como les puse ahí, confundir estos conceptos, farmacodinamia con farmacocinética, ¿sí? Si bien tienen orígenes comunes, no significan lo mismo, ¿sí? La farmacocinética estudia la manera en la que nuestro cuerpo absorbe, metaboliza y expulsa los medicamentos, ¿sí? La farmacodinamia se encarga de estudiar esos efectos. ¿Ok? ¿Sí? Las dos tienen en común que son parte de la ciencia farmacéutica, ¿sí? Que se denomina farmacología. ¿Sí? Ahora, con respecto a las etapas del medicamento en nuestro cuerpo, ¿sí? Que es lo que yo nombré recién, que es la ciencia que se ocupa de analizar el comportamiento del medicamento dentro de nuestro cuerpo, se llama proceso LADME. Por favor, anoten eso. LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción.
¿Sí? Lo vamos a ir desglosando. Entonces, se trata en realidad como una hoja de ruta. ¿Podrías repetirlo, por favor, otra vez? Plasme. La LADME. LADME. LADM. Exactamente. Bien. Liberación, absorción, distribución, distribución, metabolismo y excreción. Absorción, distribución, Liberación primero, liberación, absorción, distribución. ¿sí? Metabolismo y Sí. excreción. Metabolismo y Excreción. excreción. Bien. Exacto. Sí. Bien. Sí, gracias. Bien. Ahora, a ver. Entonces, le decía recién que se trata como una hoja de ruta. ¿Sí? Describe cómo pasan los fármacos por el organismo y cómo cambian en función de la dosis y el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, a la hora de prevenir o a la hora de tratar ciertas patologías, es necesario que se conozcan estas etapas. ¿Sí? La primera, liberación. ¿A qué hace referencia liberación? A la forma de administración de los medicamentos y a la composición. ¿Sí? Con respecto a la composición encontramos el principio activo mezclado con otras sustancias, mientras que las formas de administración son variadas, hay muchas, oral, anal, muscular, intramuscular, endovenosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos ¿sí? Perdón, pero no la encuentro como para seguirla leyendo. No la encuentro acá en la fotocopia. Ahí la buscamos y ahí te digo, dame un segundo que abro el campus. Ya les digo, ay, escribí cualquier cosa. Farmacia. Denme un segundo, así ya lo buscamos y queda. Ahí les digo dónde está. Es el primer PDF o nociones de farmacología. ¿Verdad? Ahí les digo bien. Según la administración. Un segundo. Porque debe estar en el otro. ¿Esperen qué? Claro, yo tengo Acá. 3 que imprimí. Sí. A ver. Ahí lo buscamos. Ya te lo digo. Acá, fármaco, medicamento, principio activo, efectos. Bien, en el segundo PDF, que dice nociones farmacológicas, Sí. ¿sí? Ahí tenés formas farmacéuticas, tenés afinidad, bueno, antes, afinidad, eficacia, y lo veo tan grande en esta computadora que me molesta. Voy a la otra. Y ahí te lo busco, pam, vías de administración, ¿a dónde está? Un segundo. Bueno. Ahí voy, ¿no? No importa, si no después lo busco. Era para no perderme, porque si no, no me oriento con lo que estábamos leyendo, parece. ¿A dónde está? Hoy, pero que yo también encima no veo nada hoy. Bueno, después se los mando al grupo porque no lo encuentro. Ajá, bueno. ¿Sí? Pero lo anterior sí está en nociones de farmacología. Que ahí debería estar este también y no lo estoy encontrando. Bueno. ¿Sí?
¿Qué les vería? Bueno, absorción. A ver, la absorción sería en realidad, a ver, cuando el principio activo se libera dentro de nuestro cuerpo y empieza esta etapa de absorberlo. El cuerpo empieza a absorberlo, que en realidad eso se denomina metabolismo de primer paso. ¿Sí? Que es, digamos, esa primera transformación del fármaco, que se realiza en el hígado, después pasa a la sangre. Hay algunos fármacos que no pasan por el hígado, o sea, que excluyen este primer paso, sino que pasan directamente a la sangre. ¿Sí? Como pasa, por ejemplo, con este que yo estoy tomando. Este medicamento pasa directamente a la sangre, no pasa por el hígado. ¿Sí? O sea, se excluye todo lo que sería este metabolismo de primer paso. Después está el tema de la distribución, que sería como la segunda paradita del principio activo, que es el corazón. ¿Sí? De ahí pasa, porque pasa la sangre, pasa al corazón y de ahí pasa a todos los tejidos. ¿Sí? Bien, es la parte donde, digamos, que el medicamento llega a la sangre. ¿Sí? Para que llegue a la sangre lo más rápido que tenemos, administración intravenosa. Después estaría lo que sería metabolismo, que engloba el metabolismo todo esto de los cambios químicos que produce el medicamento dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Que puede tener distintos efectos. Y la excreción, la eliminación de los residuos del medicamento. ¿Sí? De ese medicamento que no, que no ha sido utilizado. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Por otro lado, antes de hablar de esto, yo le sigo buscando a la compañera y no lo estoy encontrando. Bueno, no importa, ya después lo busco, lo sigo buscando. Bien, entonces, tenemos con respecto a esto. Por otro lado, tenemos todo lo que sería el tema este de la excreción, que puede ser excreción renal, y todo lo que sería el metabolismo hepático, que son las principales vías, digamos, de eliminación de estos fármacos. Tenemos todo lo que sería la acción farmacológica. Que la acción farmacológica en realidad se define como la modificación de una función orgánica que está inducida por un fármaco. Y después está el efecto farmacológico, que el efecto farmacológico ¿a qué hace referencia? A la consecuencia de esa acción. ¿Sí? Bien, para que lo sepan. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos todo lo que sería receptores. Ahí está, receptores, que los receptores son macromoléculas, ¿sí? Que tienen naturaleza proteica, que están asociadas a veces con todo lo que son los radicales lípidos, como lipídicos, perdón, o hidrocarbonados, que en realidad se localizan en lo que es la célula, la membrana de afuera, ¿sí? O se localiza también en el citoplasma, en el núcleo celular. En realidad, a ver, hay dos requisitos básicos para ser un receptor farmacológico, que ese sí están en nociones de farmacología, ¿sí? Una es la afinidad y la otra es la especificidad. Uy, se me fue, perdón. Bueno, sí, ahí está. Afinidad y especificidad, ¿sí? Son los dos.
que nosotros tenemos. ¿Bien? Afinidad, especificidad o eficacia también lo pueden encontrar en el PDF. ¿Sí? La afinidad, ¿sí? Sería la afinidad es cuando se fija, ¿sí?, a un receptor, por más que el fármaco tenga concentraciones muy, muy pequeñitas, muy bajas. ¿Sí? Y especificidad se da en realidad gracias a que puede distinguir una molécula de otra, ¿sí? Por más que esas moléculas sean parecidas. Por más que las moléculas sean parecidas, el fármaco tiene una especificidad y sabe en cuál de las dos se tiene que unir. ¿Sí? Después está lo que es la eficacia o la actividad intrínseca, que en realidad es la capacidad que tiene un fármaco, ¿sí?, a partir de esa interacción que tiene con ese receptor, para modificar, ¿sí?, modificar todo lo que sería la respuesta celular y también generar una respuesta de nuestro cuerpo biológica. ¿Sí? Hay acciones diferentes de los fármacos, ¿sí?, sobre esos receptores. ¿Qué sería agonista y antagonista? ¿Sí? Los agonistas o los receptores agonistas son los que dan una respuesta al máximo, ¿sí? Lo dan al 100%, vamos a decirlo. ¿Sí? Y antagonista es todo lo contrario. No hay respuesta, para nada. Si un fármaco se une a un receptor que no es el correcto, no hay ninguna respuesta, no hay actividad. Ese fármaco no va a actuar. ¿Por qué? Porque se unió a un receptor que no corresponde. ¿Sí? Entonces, agonista cuando se une ese fármaco a un receptor que corresponde y que lo va a dar todo, al 100. Antagonista es que se une a un receptor que no es el que corresponde, entonces no va a haber actividad, no va a tener ningún tipo de respuesta. Y después, se los cuento para que lo sepan nomás, hay agonistas parciales y agonistas inversos. Solo para que lo sepan, pues no vamos a entrar tan en detalle, porque para eso y estaríamos todos, estarían en la universidad estudiando farmacología, ¿no? ¿Sí? Pero están agonistas parciales y agonistas inversos por si alguno lo quiere buscar. Lo mismo hay diferentes tipos de receptores, ¿sí?, que tampoco lo vamos a ver a cada uno de ellos. Bien, después, un fármaco puede tener diferentes efectos, ¿sí? El efecto farmacológico, ¿sí? Tenemos los de efecto primario, ¿sí?, que son los efectos que uno espera de ese fármaco. Bien. El efecto placebo, que se trata de un efecto que no tiene relación con ese fármaco, ¿sí? Si yo me tomo, a ver, por ejemplo, que estoy tomando, el Siriax, me lo tomo porque me duele la cabeza, ¿sí? El Siriax no es para el dolor de cabeza, pero a mí se me pasa el dolor de cabeza. Ah, y es un efecto placebo el que tengo, ¿sí? Que pasa un montón de veces, que uno toma un fármaco sin tener ni la menor idea, y resulta que no era ni para lo que yo tomé. Después está efecto colateral, que son todos esos efectos generados, podemos decir, por esas manifestaciones deseadas de este medicamento, de ese efecto primario. Son los efectos que realmente se espera del fármaco, ¿sí? Efecto tóxico es otro, que son efectos producidos por un exceso, cuando nosotros tomamos una dosis más alta de la recomendada, o tomamos en tiempos mucho más cortos de lo recomendado. Y por otro lado tenemos efecto letal,
¿sí? Que son ciertas manifestaciones que por ahí nos pueden llevar a la muerte. ¿Bien? Por otro lado, tenemos farmacología. Ahí está. ¿Qué es la farmacología? Una ciencia que estudia los fármacos en todos los aspectos, o sea, origen, de dónde provienen esos fármacos, cuál es su síntesis, cuál es su preparación, si son de origen natural o no, las propiedades físicas que tiene el fármaco, las propiedades químicas, toda su acción, ¿sí? Cómo se mueven, de qué manera se mueven en nuestro organismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que en realidad eso se lo denomina farmacocinética. ¿Sí? Y existen, como dice ahí, varias etapas de conocimiento farmacológico. ¿Sí? Hay millones que no las vamos a nombrar, en realidad muchos, por ejemplo, a ver, un comprimido que se le administra a un paciente es el resultado de la participación, digamos, de muchas personas a lo largo de toda una investigación, ¿no? ¿Sí? Que muchas veces es frustrante, es costosa, lleva muchos años, ¿sí? Pasa por diferentes etapas, primero la etapa de observación del producto natural, se observa los productos de los hongos, y cómo se modifican, etcétera, etcétera, se aísla, se purifica, el principio activo, se sale, bueno, muchas etapas hasta llegar al medicamento, ¿sí? Al desarrollo de este nuevo medicamento que es muy costoso. ¿Sí? Porque se requiere descubrimiento, se requiere aislamiento, se requiere purificación del principio activo. Luego vienen los estudios preclínicos, luego los estudios clínicos. Después se debe hacer todo lo que es vigilancia postmercado en los pacientes que reciben esa droga para determinar los efectos adversos, los patrones de uso, las eventuales indicaciones o nuevas indicaciones, etcétera. Puede llevar años y mucha, mucha, mucha plata. ¿Sí? Bien, por eso les puse ahí, existen varias etapas del conocimiento farmacológico que no las vamos a nombrar. Lo que sí vamos a nombrar es las áreas de la farmacología, ¿sí? Que yo se las coloqué ahí, ¿sí? Que se ocupa de varias áreas de estudio, por ejemplo, el estudio del fármaco en sí mismo, o sea, todo su origen, la síntesis, la estructura química, las propiedades físicas, químicas, las presentaciones farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el punto de partida, ¿sí? Después está todo lo que es el estudio de interacción del fármaco con los organismos vivos, que acá se ve desde la acción molecular y celular de los efectos que tiene. ¿Sí? A ver, lo que le hace el fármaco al organismo para hacer o traerlo más a la cotidianidad. Se estudia lo que le hace el fármaco a nuestro organismo. Después está la farmacología clínica, ¿sí? Que la farmacología clínica lo que hace es que estudia las propiedades y los efectos del fármaco en individuos sanos y en individuos enfermos, ¿sí? Se hacen estudios, ¿sí? De la eficacia, de la potencia, de las reacciones adversas, de la farmacovigilancia, etcétera, etcétera. Después está la farmacoterapéutica, que lo que hace es que investiga el uso médico de los fármacos. ¿Sí? Bien. Después está la toxicología, que es otra área también importantísima, que estudia todos los efectos nocivos, en este caso de lo que son los fármacos, ¿sí? Y también los mecanismos y las circunstancias que favorecen a la aparición de esta toxicidad. Por otro lado está la farmacoepidemiología, que estudia todos los efectos beneficiosos y perjudiciales de los fármacos en la población, ¿sí?
Y por último tenemos farmacoeconomía, ¿sí? Que es la área por ahí un poquito más difícil de manejar, porque a veces puede ir en contra de las opiniones de los médicos y las opiniones de los usuarios. Que en realidad lo que hace es que estudia el impacto del costo del medicamento en relación al costo de la enfermedad. ¿Sí? Lo que significa que también analiza el costo de desarrollo, el costo de elaborarlo, el costo de promover ese medicamento con respecto al costo que tiene la enfermedad. ¿Sí? Por eso yo recién les dije que por ahí muchas veces va en contra de las opiniones de los médicos y de los usuarios, pero es una parte importantísima dentro de las áreas de la farmacología. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que tiene que ver con las formas farmacéuticas, que yo creo que tengo otro PDF, pero bueno, ya lo vamos a colocar. Con respecto al tema de las formas farmacéuticas. A ver, la forma farmacéutica, como ya venimos hablando, sabemos cada uno de nosotros que hay diferentes tipos de formas farmacéuticas donde son diferentes formas de presentar los medicamentos, ¿sí? Para que puedan ser administrados en nuestro organismo. Esta presentación implica un conjunto de aspectos relacionados con la dosificación, la dosis, la vía de administración, la frase predominante, la estabilización, el lugar de absorción de ese principio activo. Va a depender de todo eso cuál es la forma farmacéutica que se va a adoptar. ¿Sí? Déjenme sacar un ratito de esto a ver si encuentro el otro PowerPoint que es más lindo. Te lo encuentro enseguida, si no, sigo con ese, total, es lo mismo. Pero el otro me gustaba más. No, bueno, no importa, vamos a seguir con ese, es igual, es lo mismo. Era porque a mí me gustaba más el otro nomás. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Ahí está. Bien. Entonces, con respecto a las ahí está, formas farmacéuticas, son entonces ciertas disposiciones, ¿sí? A la que se le adapta esa sustancia, ese principio activo y ese excipiente para poder armar, constituir lo que sería un medicamento, ¿sí? La forma de preparar un medicamento con el fin de administrarlo, ¿sí? Bien, donde dentro de esa forma farmacéutica vas a tener una dosificación específica, una eficacia terapéutica y una estabilidad que se pueda sostener en el tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que sería una de las clasificaciones según el estado físico. Están las formas farmacéuticas sólidas, ¿sí? Que ahí hablamos de polvos, ahí hablamos de granulados, ahí hablamos de lo que son comprimidos, tabletas, supositorios, ¿sí? Óvulos, ¿bien? Son sólidas. Después están las semisólidas. Semisólidas hablamos de cremas, de pomadas, de geles, de ungüentos, de pasta. Y por otro lado están las líquidas, ¿sí? Que ahí hablamos de lo que serían jarabes, de lo que serían, soluciones, suspensiones, inyectables, ¿sí? Lociones. ¿Bien? Entonces, tenemos una de la clasificación,
que sería según el estado físico: sólidas, semisólidas y líquidas. Después está según la vía de administración. ¿Me dan un segundo que me tocan el timbre? Hay regreso. Perdón, estaba esperando un pedido. Bien, otra clasificación es según la vía de administración, ¿sí? Tenemos la vía de administración, por ejemplo, oral, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos ingerir por nuestra boca. ¿Qué podemos ingerir por nuestra boca? Por ejemplo, no sé, algún medicamento. Las pastillas o los jarabes o... Bien, pastillas, jarabes, tabletas en realidad, jarabes, comprimidos, ¿sí? Soluciones. Bien, bien, inyectables también, porque hay inyectables orales. Daniela dice comida y antibióticos. Sí, comida también, eso también está incluido. Hay muchos fármacos que hay que tomarlo después de comer, así que, porque si no después nos caen mal. Así que está bien, le vamos a dar un punto, está bien. ¿Y los sublinguales entrarían? Los iguales, bien, bien, también. Bien. Después, otra vía de administración. Los inyectables que se inyectan. Los inyectables que se inyectan. ¿Cuál sería esa vía de administración de los inyectables que se inyectan? La de la diabetes, que es inyectable. Bueno, ¿y qué vía de administración sería esa? Y esa se inyecta en la panza, ¿no sería? La de la insulina. Sí, pero ¿cómo se llama esa vía de administración? Ay, bueno. Parenteral. Bien, parenteral, bien, bien, creo que fue Susana la que habló, o Eliana, no pude ver cuál de las dos. Bien, los inyectables, ¿sí? Puede ser por vía intramuscular, por ejemplo, ¿sí? Intravenosa, intraarterial, o puede ser por vía extravascular, que ahí tenemos las subcutáneas, las intradérmicas, ¿sí? La epidural, por ejemplo. Bien, ¿qué otra vía de administración hay? Nombramos vía de administración oral y parenteral. Falta. Cuando tenemos conjuntivitis, cuando tenemos otitis. Oftálmica y ópticas. Bien, bien, Susi, bien. Las gotitas, los colirios, esos que nosotros nos colocamos tanto en los ojos como a veces en los oídos, ¿sí? También vienen pomadas y vienen emulsiones, ¿sí? Entonces tenemos vía de administración oral, parenteral, oftálmica y óptica. ¿Cuál más? Rectal. Rectal, bien, rectal y vaginal. Es otra que ahí tenemos supositorios, tenemos óvulos, tenemos comprimidos vaginales, enemas. Bien. ¿Qué otra? Inhalatorias. Inhalatorias. Exactamente. Todo lo que son los aerosoles o todo lo que son los anestésicos, los gases medicinales. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí entonces. Si hablamos de las vías de administración, teníamos oral, parenteral, oftálmica y óptica, rectal y vaginal. Ay, me falta una. Inhalatoria. Tópica y subcutánea. Exactamente, gracias, Susi, gracias.
Gracias, que ahí teníamos todo lo que son las pomadas, los parches, los geles, las pastas. Esas me la había olvidado. ¿Bien? ¿Y nasal puede ser también una vía de administración? Inhalatoria. Inhalatoria. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? Bien. Si yo tengo que administrar un fármaco, les pregunto, para que llegue lo más rápido que pueda a la sangre, ¿cuál es la mejor vía de administración? Ultravenosa por las venas. Exactamente, bien, Dani. Bien. Bien. Bueno, vamos entonces con lo que son las formas orales, ¿sí? Sólidas. ¿Sí? Seríamos formas orales sólidas, por ejemplo, lo que sería los comprimidos. ¿Sí? Los comprimidos se pone el principio activo en una maquinita que hace tanta presión que comprime. ¿Sí? Bien. Está bueno los comprimidos, pero ¿qué pasa con los comprimidos muchas veces? No lo tomamos a la hora que lo debemos tomar. Porque para nosotros lo mismo, 1 hora después, 2 horas después. No. El comprimido, si es cada 6 horas y nos toca a las 3 de la mañana, bueno, nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno el comprimido? Que lo llevas en la cartera, en el pantalón, en cualquier lado y lo tomas como si nada. ¿Sí? Algunos necesitan agua, otros no. Depende la deglución que tengan cada uno de ustedes. ¿Sí? Bien. Después están las cápsulas, que son parecidos a los comprimidos, pero tienen una cubierta de gelatina. ¿Sí? Que por ahí la gelatina esa lo que hace es que oculta un poquito el sabor que tiene el fármaco. Pero ¿qué pasa? Tienen un costo un poquito más elevado. ¿Sí? Un ingrediente más tiene un costo más elevado. ¿Ok? ¿Sí? Después hay otras formas orales sólidas, como eran los granulados, que son como polvitos. ¿Sí? Que muchas veces, además del principio activo, ese polvito tiene azúcares, por ejemplo. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Después están, por ejemplo, lo que son los polvos, ¿sí? Que es cierta dosis que se administra cuando nosotros, digamos, tenemos que prepararlo. ¿Sí? No sé si vieron, por ejemplo, la amoxidal dúo, viene un polvito, ¿sí? Que nosotros le tenemos que agregar agua. ¿Bien? Después está, por ejemplo, los sellos. ¿Sí? Los sellos en realidad son una cápsula que están cubiertas de almidón. ¿Sí? Son bastante duras las cápsulas. ¿Sí? Hay cápsulas duras y hay cápsulas blandas. ¿Sí? Las cápsulas duras obviamente que tienen un relleno sólido. Las cápsulas blandas tienen un líquido adentro. Las mujeres mayormente tomamos algunas cápsulas blandas. ¿Cuáles son? Cuando estamos por ahí en nuestros días, muchas veces, como decimos nosotras. ¿Y Evanol? Exactamente. Bueno, esa es una cápsula blanda. Efervescente. También puede ser el Sertal o la Buscapina, vienen en cápsulas blandas. También. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, están las duras y están las blandas, para que lo sepan, nada más. Después tenemos todo lo que son las formas orales líquidas,
que ahí habíamos hablado de jarabes, habíamos hablado de suspensiones, habíamos hablado también de vacunas, porque hay vacunas orales, ¿sí? Son pocas, pero las hay. Muchas vacunas o te hacen tratamiento con vacunas orales, por ejemplo, para ciertas alergias, ¿sí? Cuando el bebé es pequeñito, en los primeros meses también se le da vacunas orales, algunas. Entonces tenemos, por ejemplo, en formas orales líquidas, los jarabes, ¿sí? Por ejemplo, las suspensiones. ¿Bien? ¿Sí? También les dije las vacunas. ¿Sí? ¿Los efervescentes también van ahí? No. La pastilla del efervescente, el comprimido, ¿cómo es? En comprimido, pero el polvo, Sólido. bien. ¿Sí? Bien. A ver, el efervescente como que lo podríamos poner entre ambos. Porque en realidad el comprimido sí es sólido, pero necesitamos de agua para que funcione. Si no, lo podemos tragar. ¿Sí? Entonces sería más tirando a líquido, pero se administra oralmente. ¿Se entiende? Entonces lo ponemos formas orales líquidas. ¿Sí? Por más que sea una pastilla, pero necesitamos de esta agua para que funcione. ¿Sí? Después tenemos todo lo que serían las pastillas sublinguales también. Digo, los comprimidos sublinguales, que ese también llega muy rápido a la sangre. Son muy eficientes y eficaces. ¿Sí? Después, en la parte, las sublinguales, exacto. En la parte rectal habíamos hablado de supositorios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que dije yo antes, supositorios. ¿Qué más? Enemas, ¿sí? ¿Óvulos? El óvulo en la parte rectal. No, vaginal. Vaginal, bien. La parte vaginal tenemos óvulos, hay algunos comprimidos también, hay geles, hay espuma, ¿sí? Acá en Argentina todavía no se consigue, pero están los anillos vaginales, ¿sí? Que es un anticonceptivo hormonal, muy, muy elevado su precio, bastante. Para mí por eso todavía ni amagamos a traerlos, pero están todavía de prueba, pero están. ¿Sí? Hay países que los usan mucho. ¿Sí? Después estaba la parte de vía de administración parenteral, tenemos todo lo que sería los inyectables, ¿sí? ¿Que en qué caso se utilizaría la vía parenteral? Cualquiera fuera que fuera. ¿O por qué utilizamos la vía parenteral? En caso de urgencia puede ser. En casos de urgencia, exactamente. En casos de urgencia. ¿Sí? Si se puede evitar, mucho mejor. Porque necesitan la absorción rápida del cuerpo y que no pase por el estómago, por eso se utiliza más que nada. En urgencias, exactamente. Si se puede evitar, como les dije recién, mucho mejor. ¿Por qué? Porque uno... Sí, exactamente. Porque puede tener muchas consecuencias si es mal administrado. ¿Sí? Eh, entonces, por eso, por ahí uno trata de evitarlo. Ay, no, pero profe, a mí si me ponen un inyectable, la buscapina inyectable me pasa mucho más rápido que tomar un comprimido. ¿Quién dijo eso? ¿Llega más rápido a la sangre? Sí, pero el efecto es el mismo. Los dos te van a calmar.
¿sí? Pero tratemos de no abusarnos de los inyectables, ¿sí? Los inyectables son suspensiones, son disoluciones, son emulsiones, ¿sí? Y se usa en casos de urgencia, ¿sí? Bien, ¿dónde va directamente a la sangre? Bien, bien. Acuérdense que también para los inyectables, que creo que ustedes lo tienen, una cosa es tener miedo a las agujas. ¡Wow! Complicado el que le tiene miedo a las agujas. Hay que mirar para el otro lado. Hay que pensar en cosas bonitas. No pasa nada. Les decía que con respecto a los... Hay cosas peores, chicos. Pero bueno, hay gente que le tiene fobia. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí me da miedo, más miedo que me lo coloquen a mí que yo colocarlo. Al otro, pasa nada. Total es el otro. Pero cuando le toca a uno, por ahí, y hay medicamentos que son muy dolorosos también. Entonces, por ahí, si te dice, ay, te tengo que colocar una buscapina compuesta, y yo ya voy así rengueando, todavía no me la coloqué, pero por la duda ya voy así, porque sé que duele un montón. Pero bueno, a veces es necesario, ¿sí? No, le decía que con respecto a los inyectables, que tiene que haber una muy buena limpieza, tiene que haber sido, ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra. Conservado, ahí está, perdón, conservado adecuadamente a la temperatura que corresponde, tiene que estar todo estéril, tiene que ser una persona que sepa y que sea idónea para colocar el inyectable, no cualquiera puede colocar o debería colocar un inyectable, porque si se coloca mal, podemos tocar un nervio, podemos hacer una macana, como decimos nosotros, ¿sí? Y después, hasta el día que nos vayamos de este mundo, esa zona donde te colocaron mal el inyectable vas a tener una sensación tan fea, un dolor persistente para toda la vida. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos todo lo que sería entonces vía de administración parenteral, perdón, está la intravascular y la extravascular. Intravascular, hablamos de intravenosa, directo en la vena, intracardíaca y intraarterial, directamente en la arteria. ¿Sí? Y después, extravascular, ahí hablamos de intradérmica, epidural, subcutánea, intraarticular, intramuscular, intratecal, intraperitoneal, etcétera, etcétera. ¿Sí? La clase que viene de igual manera, vamos a ir hablando y charlando un poquito más de cada una de ellas. ¿Sí? Y la intravenosa, sí o sí, casos de urgencia. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Después, por ejemplo, a ver, les comento, la intraarticular, ¿a dónde se inyecta? Si yo digo intraarticular. En la arteria. rodilla. En las articulaciones, o sea, codos, rodillas. Bien, bien, bien. Ahí se pasa todo lo que sería analgésicos, a veces antibióticos, se puede pasar antiinflamatorios, ¿sí? Para que lo sepan. Después yo les nombré la cardiovascular, que va directamente en lo que sería nuestro corazón. ¿Sí? Después habíamos hablado de las inhalatorias, ¿sí? Que se inhalan, ¿sí? Aquellos, por ejemplo, a ver si lo tengo aquí nomás, o lo tiene.
Eso me pasa por guardar tantas cosas, después no lo encuentro. Bueno, por ejemplo, a ver, las personas que tienen EPOC, ¿sí? Las personas que hacen un tratamiento para el asma, ¿sí? Usan la vía inhalatoria, ¿sí? Que es de acción local, ¿sí? Entonces, ahí en la vía inhalatoria tenemos todo lo que serían aerosoles, ¿sí? Que muchas veces también se utilizan las cámaras espaciadoras o los tubos espaciadores. ¿Alguien sabe por qué se utilizan los tubos o las cámaras espaciadoras? ¿Por qué razón se hace? Y las cámaras, ponerle que para un bebé que no puede respirar bien cuando le hace el PA. Bien, sí, está bien. Bien, se utiliza para esos casos, para que toda ese que nosotros larguemos, bien, el spray que larguemos, sea inhalado correctamente, ¿sí? Y que llegue como corresponde a nuestros pulmones. Evita el tema de que se evapore ese gas, ¿sí? Bien. Después está todo lo que serían los líquidos volátiles. Y tenemos la vía de administración nasal, ¿sí? Que vamos a tener todo lo que sería una acción local también en la zona, ¿sí? Todo lo que sería la vía respiratoria superior, ¿sí? Y está también la acción sistémica, que es una administración más alternativa a lo que sería la vía parenteral, que son los spray, nasales, por ejemplo, que se utilizan, ¿sí? Que uno lo tiene que utilizar, por ejemplo, a ver a la noche. Bien, después estaba la vía de administración oftálmica, ¿sí? Para nuestros ojos, acuérdense, la óptica, ¿sí? Para los oídos, las gotitas, ¿sí? Que se utiliza. Después la parte dérmica, hablamos de lo que eran cremas, pastas, pomadas, geles, lo habíamos dicho. Y la parte de administración transdérmica, ¿sí? Que serían los parches que se utilizan. ¿Sí? Hay parches de medicamentos que uno se coloca sobre la piel, ¿sí? Y nuestro cuerpo va absorbiendo poco a poco, ¿sí? Los fármacos que se administran, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, la nicotina se administra, los opiáceos se administran, los nitratos, ¿sí? Los anticonceptivos hormonales, ¿bien? Entonces, en resumen, acuérdense, para la clase que viene igual lo vamos a seguir, vamos a ir desglosando uno por uno. Los preparados farmacéuticos, todos, sea cual fuera la forma, tienen que ser estériles, ¿sí? Tienen que estar muy, muy bien conservados, ¿sí? Por más de que venzan de acá a 2 años, ¿sí? Si yo un comprimido lo tengo en la heladera, no está bien conservado. Ay, pero vence de acá 1 año, lo tomo igual. ¿No está bien conservado? El comprimido no va en la heladera, porque la heladera que genera humedad. Entonces debe estar en un lugar seco, fuera de los rayos del sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otra cosa, hay medicamentos, fármacos, a ver, bueno, justo el otro que tengo, ¿a dónde está? Acá. Bien. Hay fármacos, a ver si se ven. Este blanquito, ¿lo ven? Que este blanquito no tiene ninguna ranurita en el medio. Una buscapina tiene una pequeña ranurita en el medio. Ahora les pregunto a ustedes. Uno tiene ranurita y el otro no. ¿Cualquiera de los dos se pueden partir al medio?
Sí, la buscapina. No, La buscapina. ¿Y el otro? No, No, ¿Por qué? porque la buscapina te dice, puedes tomar la mitad y directamente la cortan la mitad de la línea. ¿Otra explicación? no va a tener el mismo efecto la otra pastilla, por eso no tiene la ranurita en el medio. ¿Por qué no va a tener el mismo efecto? Porque es una dosis exacta, no puede ser dividida. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, yo soy diabética y tomo Endialmet y viene con la ranurita en medio y me explicaron que no puedo partir la parte de la metformina a la mitad porque no va a ser nunca la dosis exacta. Entonces, las que no tienen ranura no se pueden partir. A ver, las que tienen ranura se pueden partir. Voy a aclarar esto. Se pueden partir las que tienen ranura, ¿sí? Pero no puedes tomar la mitad, porque no es la dosis exacta. ¿Para qué viene? Para partirla. Aquel que no puede deglutir correctamente puede tomarla 2 veces, primero una, después la otra. La que no tiene ranurita no se debe partir, ni se debe decir que, ay, agarro un poquito de agua en una cucharita, la disuelvo. Tampoco. Lo mismo que las que vienen con la capsulita. ¿Yo puedo abrir la capsulita, ponerla en el agua y tomármela? No, No, porque esa capsulita tiene que llegar a ese receptor que corresponde. Si la capsulita se rompe antes, no me va a hacer ningún tipo de efecto. Para eso existen las formas farmacéuticas, chicos. ¿Sí? Muchas veces nosotros lo hacemos, o lo mismo, lo pongo en una jeringa, la disuelvo, justo se me rompió el cosito, no quería que se me rompa y se me rompa. Bueno, y disuelvo el comprimido. Y después estamos 3 décadas para curarnos, porque no hizo el efecto que corresponde, porque no pudo llegar al 100%, como decimos nosotros, a ese receptor que correspondía. ¿Sí? Y quizás la dosis que llegó es mínima o mucho menos de la que debía. ¿Sí? Bien, entonces, la próxima clase vamos a seguir con el tema de las formas farmacéuticas y vamos a desglosar cada una de ellas, pero de igual manera les voy a habilitar el módulo número 3 para que ya lo vayan teniendo. ¿Sí? Para que lo vayan leyendo y demás. Pero la clase próxima quiero que desglosemos cada una de estas formas farmacéuticas. ¿Sí? Como dije al principio, para los que no estaban, la próxima semana, el día viernes, les voy a confirmar bien el horario. Vamos a recuperar la clase que no pude dar, ¿sí? Así que por ahora nos vemos el jueves y el jueves les digo a qué hora nos vemos el viernes. Quien no pueda estar el viernes, no se haga ningún problema, que la clase, acuérdense que queda siempre grabada, así que van a poder verla grabada. Pero todavía no tengo el horario, porque tengo que fijarme bien en Meet cuáles son los horarios que no hay profes dando clase. Así que la próxima semana yo les informo en qué horario nos vamos a encontrar el día viernes. ¿Les parece? ¿Sí? Si no, el sábado no se usa Meet para nada. Si no, hacemos una encuesta, viernes o sábado, y ustedes decidan cuándo quieren que nos encontremos. Sábado a la tarde, no me han levantado un sábado a las 7 de la mañana, ¿no? Me levanto todos los días a las 6, no es tan malo, a la tarde. Así que después, más vale, hago una encuesta y ustedes deciden. ¿Sí? Bien, el que tenga más, o viernes o sábado. ¿Ok? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. chao, gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, Gracias, profe. gracias a ustedes también Que se mejore. por hacerme el aguante y, bueno, cualquier cosa. El jueves a la mañana tengo que ir, pero hasta que me hagan los análisis recién lo voy a tener
lunes que viene, no, el otro recién, ahí voy a saber cómo andamos, así que todavía hay tiempo, todavía me van a ver, ¿sí? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Chao. Chao, chao. Chao, profe.